Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Lucas Rodríguez y esto es Hora Libre. La idea de estos encuentros va a ser que hablemos de mitología, de historia, de filosofía, de literatura y que presentemos obras clásicas como la que vamos a ver hoy, que es El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué nos vamos a encontrar a la hora de leer este libro? Bueno, primero que nada les tengo que aclarar que yo este libro lo empecé y lo dejé varias veces porque no lo entendía. Y alguien puede venir y decirme, pero Lucas, ¿qué es lo que no entendía? Si es re fácil. Es la historia de un tipo de unos 50 años que lee muchos libros de caballería, que se vuelve loco por leer esos libros y que decide salir al mundo creyéndose él un caballero andante en compañía de su escudero Sancho Panza y que dedica su amor a Dulcinea del Toboso, que es una mujer que se inventa él. Y ya está, la historia es eso. Bueno, yo eso lo puedo entender muy bien. Ahora, si la historia solamente pasa por ahí, que me expliquen cómo después de 400 años la seguimos debatiendo, analizando, criticando, interpretando. Porque la verdad es que la obra del Quijote es un iceberg, o sea, todo lo importante y lo profundo está oculto. Y una sola lectura no alcanza para abarcar la complejidad que tiene esta obra. Yo terminé mi primera lectura del Quijote hace mucho tiempo y me pasó como esa gente que viaja a un país que no conocía, como podría ser México, Perú, la India, y se quedan 3 o 4 días y se vuelven. Bueno, obviamente en ese poquito tiempo no alcanzan a conocer nada de lo que cada país ofrece. Bueno, lo mismo me pasó con mi primer lectura del Quijote. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer cuando terminó de leerlo? O en el durante, mientras lo está leyendo. Puede buscar la opinión y los comentarios de algún cervantista, que serían las personas que han dedicado toda la vida a estudiar e interpretar la obra de Cervantes y en específico la del Quijote. Si hacemos eso, leemos el libro y escuchamos un comentario en YouTube de algún cervantista o leemos algún libro de algún cervantista, podemos quedarnos conforme con eso y ya está, bárbaro. O pueden hacer la fatalidad que hice yo, que es buscar la opinión de más de un cervantista y ahí sí de vuelta no entendemos nada. ¿Por qué? Porque llega un punto que las opiniones de los cervantistas difieren tanto que por momentos no es que no solamente no coinciden, sino que se oponen completamente. Entonces corremos el riesgo de que nos pase como le pasó al Quijote, que de tanto leer comentarios y reseñas nos volvemos locos. Para meternos en la obra, primero vamos a ubicarnos en espacio-tiempo. Cervantes nace en 1547 y muere en 1616. O sea, es contemporáneo de Nostradamus, de Shakespeare, de Giordano Bruno, de Montaigne, de Hobbes, de Descartes, bueno, de muchos otros. En esa época en Europa había dos dialécticas, o sea, había dos conflictos. Primero, la iglesia se oponía y estaba en conflicto con el Islam. Sí, en esa época también. Pero al mismo tiempo, puertas adentro, la iglesia enfrentaba una fractura que había sufrido porque años atrás había sido el cisma de Lutero y lo que había dado surgimiento al protestantismo. No, ese protestantismo no. En 1517, Lutero clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis criticando a la iglesia. Si hay algún universitario escuchando y dice 95 tesis y yo no puedo terminar una, bueno, hay que tener en cuenta que cada tesis de Lutero era un renglón y que las 95 tesis ocupaban una carilla, o sea, era un panfleto. La respuesta a la reforma de parte de la Iglesia fue la contrarreforma, y es el periodo que abarca lo que hemos visto en películas y en series, que es la Inquisición. Al mismo tiempo, desde el siglo XV, regían en Europa los estatutos de limpieza de sangre, que afectaba a judíos conversos y a musulmanes. La integración no funcionó en esa época y para la época de Cervantes ya se hablaba de cristianos nuevos y cristianos viejos. O sea, cristianos viejos eran los que ya venían con antepasados cristianos y los cristianos nuevos eran los que no tenían antepasados cristianos y se habían convertido al cristianismo recientemente. Con todos estos datos que ustedes me dirán, ¿para qué me cuenta de historia si yo quiero leer el Quijote? Bueno, con todos estos datos nos sirve para bastantes cosas. Primero que nada, ya sabemos de Cervantes que combate en la batalla de Lepanto,
que ahí se queda manco porque sufre una herida en el brazo, y de ahí le dicen el manco de Lepanto, aunque no se queda manco, sino que le queda una herida crónica en la mano, pero la mano sigue ahí. Años después lo van a arrestar cuando hace un viaje con su hermano, lo arrestan en Argelia, pasa casi 5 años preso en Argelia, intenta escapar 4 veces, las 4 veces lo vuelven a agarrar, finalmente lo liberan, pero años después lo vuelven a meter preso por problemas de dinero y de impuestos. Escribe mucho en esos años, acá lo tenemos, más muchas otras obras de teatro y novelas, y finalmente se muere. Bueno, básicamente estos datos no lo discuten mucho los historiadores, están todos bastante de acuerdo en qué es lo que pasó en esos años, pero lo que sí se discute es lo que vamos a ver a continuación, que no solamente cambia la biografía de Cervantes en sí, sino la forma que vamos a tener de interpretar el libro del Quijote. ¿Cuál es el tema? Cervantes, ¿era cristiano nuevo o cristiano viejo? En 1950 aparece Américo Castro, un historiador, que va a decir que Cervantes tenía ascendencia judía. Pero a esto se le agrega la complicación de que otros historiadores dicen que mientras él estuvo preso en Argelia, se convirtió al Islam y al sufismo, que es la mística del Islam. Bueno, con todos estos datos, nos vamos a leer el Quijote. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una obra dividida en 2 partes, son 2 libros, se publicaron 2 libros por separados. La primera parte va a arrancar y hasta el capítulo 8 vamos a leer lo que sigue, que es que aparece un personaje que al principio no sabemos muy bien cómo se llama, si Quijada, Quesada, Quesana, Quejada, bueno, nos da vuelta ahí, que es un hombre de unos 50 años, que lee muchos libros de caballería, como dijimos recién, que por leer esos libros se vuelve loco y se cree él un caballero andante y va a decidir salir por el mundo como caballero, en una época en la que los caballeros han desaparecido completamente. Entonces va a agarrar un caballo de trabajo, un pobre caballo viejo, un rocín. Él lo va a agarrar y le va a decir Rocinante, le va a cambiar el nombre, porque antes era Rocín, Rocinante. Va a agarrar unas armas y unas cosas viejas que él había heredado de sus ancestros, se va a disfrazar de caballero y va a salir como caballero al mundo. Va a sufrir varias cosas, van a pasar varios episodios, pero la cuestión es que en determinado momento, después esa parte la vamos a analizar después, en determinado momento se va a cruzar con unos señores, lo van a moler a palos, lo van a dejar tirado ahí todo golpeado. Va a aparecer un vecino, se lo va a cruzar, lo va a reconocer, charlando con él se va a dar cuenta que está loco y lo va a llevar a la casa. Pero va a pasar unos días solamente, Quijote vamos a decirle, para que nos pongamos de acuerdo, Quijote va a pasar unos días en su casa y va a decidir hacer una segunda salida. Esta vez en compañía de Sancho Panza, un vecino, un escudero, que va a ser de escudero de él, que lo tienta con la oferta de que si conquista una ínsula se la va a dar a él para que la gobierne. Así que inician un nuevo viaje, va a suceder el episodio de los molinos, que después lo vamos a analizar, pero en determinado punto, en el capítulo 8, de la primera parte estamos hablando todo, se va a enfrentar en una situación con un vizcaíno, que le va a seguir la corriente y van a entrar en combate, van a pelear, se van a amenazar, y ahí el texto se nos va a cortar, va a aparecer un segundo narrador, primero se va a cortar el texto y nos van a decir que se lamenta mucho esta persona de no haber podido seguir escribiendo la historia sobre el Quijote y que lo abandona y que queda ahí la historia. Y vamos por la página, no sé, 80. Entonces aparece un segundo narrador que nos va a decir que qué lástima que no puede saber cómo finaliza la historia del Quijote. Esto es capítulo 8. Capítulo 9, este segundo narrador nos va a decir que, dando una vuelta por los mercados de Alcalá en España, va a encontrar unos manuscritos que están a la venta, ahí, escritos en árabe. Entonces va a agarrar un morisco y le va a pedir que se los traduzca. El morisco va a agarrar los textos, va a traducir y le va a decir que es la historia del Quijote. Entonces este segundo narrador, que nunca sabemos el nombre, descubre que tiene en sus manos el final de la historia del Quijote. Entonces le va a decir al morisco que lo complete a la traducción.
Y en un costadito figura en el manuscrito que la historia ha sido escrita por Cide Hamete Benengeli, un historiador árabe. O sea, resumiendo, Cervantes arranca una historia en la que aparece el Quijote, con todo esto que dijimos, pero que en determinado punto en la historia, en el capítulo 8, se corta, que aparece un segundo narrador que dice que Macana no puede terminar la historia, pero encuentra unos manuscritos originales. Esos mismos manuscritos dicen que la historia la escribió un historiador árabe, y entonces este segundo narrador le pide al morisco que lo traduzca y él lo edita y hace el libro. O sea, ya sé eso, está muy enroscado. Pero una vez que entendemos esto, nos preguntamos, ¿por qué Cervantes decidió que su libro figure como que lo escribió un árabe? Cide Hamete Benengeli, el supuesto historiador árabe. ¿Qué significa esas tres palabras? Cide es señor en árabe. Hamete es el nombre Hamed en español. Y Benengeli tiene dos traducciones. Una puede ser berenjena, que incluso Sancho Panza, cuando por momentos nombre a este historiador, va a decir berenjena, se va a confundir y le va a decir berenjena. Entonces nos quedaría un nombre medio como burlón, porque señor Hamed Berenjena. La otra traducción de Benengeli es hijo del Evangelio. Si pensamos, la Biblia es un texto, los Evangelios y la Biblia completa en sí, es un texto que se escribe en hebreo, que después se tradujo al griego, después al latín y nosotros al último la leemos en español, ¿no? O sea que hay un juego ahí de palabras. Así que a esto se le va a sumar que todo el libro del caballero Don Quijote de la Mancha está escrito y imbuido en simbología cabalista, de la mística judía. Entonces, nuevo resumen, tenemos la historia de Cervantes, que o era cristiano nuevo, o cristiano viejo, o judío, o que se había convertido al sufismo, que escribe una historia de un hombre que se vuelve loco y que se cree el caballero andante. O sea que esto nos remite a toda la mitología de la caballería, que ya la vamos a ver, que lo acompaña un cristiano viejo, que es Sancho Panza, pero que toda esa historia la escribió un árabe, y al mismo tiempo el libro entero está plagado de símbolos de la cábala hebrea. Entonces acá uno puede empezar a, dos cosas. Decidir cuál de todos los historiadores y cervantistas tiene razón, si era judío, si era que se convirtió al sufismo, si era cristiano, no. Y como que nunca vamos a resolver mucho el tema, nunca nos vamos a decidir, y mucho sentido no nos aporta demasiado eso a la hora de leer el libro. O podemos decir, bueno, realmente toda esa simbología está metida ahí, y empezar a leer nuevamente, si alguna vez ya lo leyeron en el libro, leerlo nuevamente, prestando la atención a cada capítulo en el que suceden un montón de episodios que no están, superficialmente están contando alguna situación de parejas, de combates, de alucinaciones del Quijote, pero que por debajo nos está hablando de una simbología muy particular que nos va a remitir a otros textos, a otras historias de caballería, de mitología, del sufismo, de la cábala. Así que si están interesados en saber de qué trata el Quijote, más allá de la historia superficial que podemos leer en una primera lectura, quédense con Hora Libre, esperen en la segunda parte del especial de Hora Libre sobre Miguel de Cervantes Saavedra, y vamos a meternos de lleno en esta obra, en los cervantistas y algo más que seguramente vamos a encontrar por ahí. Así que muchas gracias por escuchar y esperen la segunda parte de especial Hora Libre sobre Miguel de Cervantes y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.